suerte. No creo en la justicia de la ley del más fuerte. No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor. No creo ni en mis ojos, pero creo en vos. Muy buenos días, bienvenidos a Día a Día en su 11ª temporada. Acá estamos con todo el equipo a full esperándonos para pasar una mañana importante, con información, con novedades, con arte. De todo vamos a tener el día de hoy. Bienvenida, Anaí. Hola, Fito. Buen día. Buen día a todos. Muy bien, muy bien. Hoy un día de calor. De calor, va a haber mucho calor, estoy segura. Salí de mañana y dije, uy, primavera. ¿Está bien? Tengo Sí. la Santa Rita toda florecida. Pobrecita, la no Santa sabe. Rita No sabe dónde está bien, Es creo. una que hay una tradición de abajo de la Santa Rita para plata o para una pareja o para algo. Mirá, no. hay una tradición con la. No la conozco, Santa Rita. Fito, pero tenés tantas cosas No. tenés que No, que bueno. enseñarme, ¿no? Impresionante. Entre la luna llena y la Santa Rita, olvídate. La luna llena no tiene paz. No Pero, tiene paz. ¿Cómo andamos hoy? Muy bien, andamos bárbaras. ¿Qué? ¿Sabes lo que? Sí. Qué bien que hace dormir. ¿No sabes todo lo que dormí ayer? Ni me lo digas. Qué bien que hace dormir. Hay que dormir más. ¿Dormiste después del programa hasta ahora? Sí, más o menos. Buena, eso cogote. Qué divino pero- regalo que tuvo nuestro productor Ay, ayer. sí. Sobre todo los últimos 5 minutos de ese partido fueron impresionantes. ¿Sabes qué? De la siesta me despertó uno de esos goles, Uno de esos ¿no? goles. Sí, No, puedes no, creer pero que sí. El final fue impresionante. Tácate. Yo dije, por Pumba. favor, que termine el partido. Van a terminar. Fue ¿en todo cuánto? para él. Todo para Estaba él. todo armado para él. Estaba todo armado, así que logró las dos cosas que quería, que era ganar el partido en primera instancia y segundo, acumular goles que necesitaba. Exactamente. Así que Ibergencio metió otro, ¿viste? Mira, ese es tu favorito, ¿no? No, ese es uno de los goleadores del Ese es tu campeonato. favorito. por Ya sé eso. que ese es tu favorito. No, yo no tengo favorito. Por favor, mis favoritos ya no juegan al fútbol. Sí, señores, vamos a tener de todo en la mañana, pero vamos a arrancar ya mismo con las redes sociales. Ya mismo arrancamos con las redes sociales. Tenemos cuenta en Twitter, @diadiabtv. También en Instagram, @diadiabtv. Y tenemos página en Facebook que nos encuentran como Día a Día BTV. Nos pueden seguir, mandar mensajes, comentarnos noticias que hicimos, informes, recomendarnos cosas que podemos hablar próximamente, contarnos si utilizamos en algún momento alguna palabra de forma errada. Por ejemplo, hace poco, Fito. ¿Qué dije? No, una televidente dijo en una pero muy bien, dijo que vos eras muy buen comunicador, pero tenías que entender que cuando hablabas de hombres, hablabas de varones y de mujeres, que si querías hablar de varones tenías que decir la palabra varón. Varón. No hombre para No, hombre. utilizar, exacto. Bueno, bien, por ejemplo, ese tipo de recomendaciones también nos viene bien. Pero por supuesto, ¿O no? todos los ¿O días no? se aprende algo Algo nuevo. nuevo, Gracias a exactamente. Dios. Exactamente. Lo primero que digo yo es que me voy a equivocar en la mitad de las cosas que diga. así Y que- yo ni te digo que yo soy una gran inventora de palabras. Te cuento. Lo asumo, Vos lo la otra asumo. vez habías inventado una linda. Sí, que ya me la olvidé, pero Yo también. sí, totalmente. Pero bueno. Totalmente. Bueno, escríbanos y leemos al aire las cositas que Correcto. quieran. Correcto, Anita, te dejo ahora porque tenemos en nuestra mesa a un amigo, Rafael Sanseviero. Muy bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Director, de algunos proyectos de FESUR, la fundación que trabaja en toda la temática del aborto, y nos preocupaba, más allá de la situación argentina, la situación del aborto a nivel general, a nivel del ser humano, o sea, en todo el mundo, que lo vamos a ir viendo. Pero como disparador tenemos un videíto para arrancar. No te dejé decir ni buenos días. Buen día. Pero vamos a ver el videíto y ya estamos acá en la mesa. Primero, en caso de estupro, es decir, cuando un mayor de edad mantiene una relación sexual consensuada con un menor. Segundo, si la vida de la madre está en riesgo. O tercero, si el feto presenta anencefalia. En Colombia, sin embargo, se permite la interrupción del embarazo hasta el tercer mes para garantizar la vida de la madre y salvaguardar la salud física y mental, lo que pues sigue estando prohibido en Brasil.
América no tiene una legislación restrictiva en cuanto al aborto. Solo Uruguay desde 2012, Cuba y desde 1965 y Estados Unidos desde 1973 permiten la interrupción de la gestación sin restricciones. En Nicaragua, El Salvador y República Dominicana está completamente prohibido. En el resto de países el aborto está permitido con algunas restricciones como el tiempo de gestación en caso de violación y si hay malformación del feto. Como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes. Como suelo decir, hay un montón de temas en los cuales en legislación Uruguay va a la cabeza, en la legislación. Por lo que veía, hay solamente 3 países en América por lo menos donde está así permitido como acá, pero hay países todavía en el mundo, 5, donde está absolutamente prohibido y penado salado. Sí, penado salado y con consecuencias terribles, pero una aclaración. En Uruguay no es sin restricciones, porque es hasta las 12 semanas de gestación. O sea, hay una restricción que está fundamentada médicamente. Hay quien dice 12, hay quien dice 14. Hay quien dice 20, esto fue parte del debate que durante 27 años se dio en Uruguay después del restablecimiento democrático y esto se discutía, pero hay restricciones y en realidad donde no hay restricciones es en los países donde el aborto se eliminó del Código Penal, porque a mí me parece que es interesante cuando se focaliza el tema de la restricción, es que hay 2 campos. Uno es el campo donde se puede hacer legalmente y a través de un procedimiento médico regulado. Y allí es donde aparece la restricción de tiempo o de causales, como estaban diciendo que hay en Colombia, ahora hay en Chile. Hasta hace muy poco Chile era otro país, igual que Nicaragua, El Salvador y Dominicana, que lo tenía absolutamente prohibido. Del mismo modo que Chile hace muy poco, términos, no sé si hace 10 años, que habilitó el divorcio. O sea que en estos temas que tienen que ver con las morales vigentes en la sociedad, con la libertad de las personas, con la libertad sexual, hay retrasos todavía flagrantes. Los más graves son esos 3 que se mencionan. Sí, absolutamente. Igual también, yo no quiero ser uruguayo de ver la mitad del vaso vacío, ¿no? Pero también a mí me llama la atención porque es la primera ley, por lo menos así, razonando y recordando sin haber ido a ningún... Pero es la primera ley que veo que, bueno, ya es una ley que dice tal cosa, pero yo me puedo negar. Sí. No sé si hay otra que diga, se puede hacer esto, pero vos podés decir que no. ¿Te referís al aborto o a quien se lo hace o a quien lo hace? No, a quien lo hace, que puede alegar una cosa de conciencia y no cumplir una ley. Sí, bueno, en realidad la objeción de conciencia es un instrumento de libertad personal que viene de muy atrás, ¿no? Está vinculado y originalmente, hasta donde yo recuerdo, tuvo un impulso muy grande en relación a la guerra, es decir, a quienes se negaban a hacer la guerra, a quienes se negaban a participar en batallas. Incluso en España hubo un movimiento que a mí me gusta mucho recordar, que se llamaron los insumisos, que fueron personas que se negaron a hacer el servicio militar obligatorio y iban presos por eso. Claro. Iban presos por largos tiempos. O sea que la objeción de conciencia tiene una historia bastante amplia. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la objeción de conciencia para la práctica del aborto, ahí hay un problema, porque en realidad tú estás ejerciendo tu conciencia, tu libertad de conciencia, y estás eventualmente violentando el derecho de otra persona. Y entonces allí es donde hay una cierta tensión que acá en nuestro país se hace muy dramática en algunos departamentos, como es el caso de Salto, donde todos los ginecólogos y ginecólogas son objetores de conciencia y por lo tanto eso restringe el derecho de las mujeres que necesitan interrumpir un embarazo para hacerlo en la forma en que la ley lo estipula. Tienen que desplazarse, tienen que recurrir a la clandestinidad, o sea, bueno, como en todo lo que tiene que ver con derechos hay tensión y lo bueno es que se pueda arbitrar y lo bueno es que se pueda ir mejorando. Claro, y solucionando. No, obviamente que las personas que, por ejemplo, están en una sociedad médica que tenga ese tipo, puede recurrir, debe recurrir y la sociedad la debe enviar a un lugar donde sí. La ley dice que todas las sociedades médicas tienen que tener profesionales que cumplan la ley y en una proporción suficiente como para que no haya mujeres que necesiten y queden sin resolverlo. Hay un tema
espectacular que estaba leyendo, Teodora, que Sí. estuviste ahí incluso cuando salió el primer día, Sí. que salía de la cárcel. Sí. ¿Después de cuánto? 10 años y 7 meses. Estuvo más tiempo presa ella por esos motivos que yo por la dictadura. Es muy fuerte. Sí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo ya sabía de la historia de Teodora, sabía que podía encontrarla, pero no era seguro porque no tenía una fecha de liberación. El caso de Teodora y muchos otros se conoce como las 17 porque emblemáticamente se tomaron 17 casos para la defensa por parte de organizaciones de la sociedad civil y yo te diría de todo el mundo, ¿no? En este momento desde el Parlamento Europeo hasta un conjunto de organismos internacionales se han pronunciado exigiéndole a El Salvador que revise la legislación. Pero el caso de Teodora, igual que el de muchas otras, tiene un punto más arriba de dramatismo que es que ella no se hizo un aborto ni quiso hacerse un aborto. Ella tuvo ¿Perdió el embarazo? Perdió el embarazo, era una mujer, una empleada de servicios que estaba limpiando en la escuela donde trabajaba con un embarazo a término, lo cual ya nos está definiendo toda una situación. Las condiciones, exactamente. Las condiciones de vida, las condiciones de legislación, etcétera. Y tuvo un accidente, perdió un embarazo, llamaron a la asistencia médica y alguien, un varón, llamó a la policía. Y a partir de que ese varón llamó a la policía se desencadenó la presunción de que había abortado, cuando todo demostraba que no había abortado. Qué brutal. Incluso yo estuve una semana en El Salvador cooperando con la campaña que se está haciendo para que se revise la legislación. Y en ese contexto tuve oportunidad de estar en foros de juristas, foros de médicos y médicas, y realmente se presentó de manera muy clara cómo las distintas instancias judiciales en donde se presentaba la prueba de que ella no había abortado, eran desestimadas por convicción política de los magistrados. Qué fuerte. Por eso yo decía, pero ustedes son una sociedad misógina, Claro. son una sociedad realmente que tiene que revisarse en ese sentido. Porque incluso ahora se está discutiendo, regular el aborto por 2 causales, y ya se ha descartado, prácticamente descartado, a menos que me falte información, ojalá que sí, el de violación. Es decir, como se asume, o los legisladores asumen, que la violación no necesariamente compromete la salud o la vida de la mujer, que en la mayoría de los casos de mujeres violadas son niñas, y son niñas violadas en el ámbito doméstico. Entonces, no es tan fácil hacer pasar eso. Tenemos también un videito que nos preparó la producción por este tema. Vamos a escucharlo. Teodora Vázquez fue liberada después de 10 años en una cárcel de El Salvador. En el año 2007 fue condenada a 30 años de prisión, presuntamente por haber abortado, pero logró una reducción de la pena tras apelar el caso. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia, que durante 10 años, 7 meses estuve separada de ellas, pero ya ahora estoy con ellas nuevamente. Gracias por todo. Vázquez se ha convertido en el símbolo de la lucha de las mujeres salvadoreñas por el derecho al aborto legal. Pude explicar qué misterio se despierta. Estamos hablando. Ese día estuve con ella. Claro, Ese día. estamos hablando y yo viendo las gráficas del mundo y no puedo creer que estoy en la época que estoy. O sea, cuando leo sobre las legislaciones en cada país, cómo son, y vos decís, pero estamos hablando del siglo, ahí tenemos la gráfica, estamos hablando del siglo pasado mal. Me siento de Edad Media, Inquisición. Bastó con la denuncia de un hombre, de un varón, como bien dijiste, para que la metieran en cana. Ahí estamos viendo la gráfica, donde supongo que la pantalla se ve mejor, yo el monitor lo veo chiquito. No contemos el Vaticano porque, ok, pero tenemos otros rinconcitos rojos y un montón que no están en celeste, ¿me explico? Donde la mujer no tiene el derecho de regir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Es como vergonzoso. En Argentina ahora están justamente en esas dilemas y discusiones que ya vienen además desde hace muchos años también. Junto con nosotros, muy parecido. Exactamente, y con un montón de movilizaciones muy creativas algunas, peleando. Pero yo creo que hay un peso brutal en Argentina que se suma, que es el tema religioso. Sí.
Porque el propio Estado está todavía en conjunción con la religión, y la religión católica evidentemente no está a favor del aborto en ningún caso, yo creo. No, claro, bueno, el Estado Vaticano es uno de los 5 que hay en el mundo que lo tiene absolutamente prohibido, pero a ver, a mí me quedé pensando, Fito, vos decís, estamos en la Edad Media, sí. Bueno, yo creo que ahí hay me animo a decir que en la Edad Media se abortaba con más comodidad que en los tiempos modernos. Y quiero fundamentar que en realidad hay un empuje de orden sí confesional, vinculado al poder que están adquiriendo como actores políticos determinadas iglesias a nivel del mundo, también en Uruguay, que en realidad, más que hacernos volver a la Edad Media, nos están encaminando hacia un futuro incierto y nefasto de estas características, al estilo de El Salvador actual. Entonces, si triunfaran, si avanzaran. Y me parece, también mencionaste el tema del derecho de las mujeres a regir sobre su cuerpo. Y yo quisiera solamente hacer un apunte sobre esto, sí. Porque yo he trabajado muchos años sobre el tema del aborto. He escrito, sí. He tenido que argumentar, he tenido que revisar mis propias argumentaciones y razones. Y en un momento, bueno, tuvimos que decidir o definir con grupos de compañeras y compañeros que trabajamos, bueno, cuando hablamos del derecho al aborto, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué derecho estamos hablando? Porque el aborto es un asunto complejo, no es como el salario, donde la gente se organiza porque es trabajadora. Nadie es abortadora. Claro. El aborto puede ocurrir en la vida de una mujer, pero nadie va a salir a la calle. No lo puede calcular. Claro, es imprevisible. Entonces, nadie va a salir a la calle a decir, yo por si alguna vez aborto, claro. Yo, porque nadie se figura el aborto como parte de su biografía, claro. Porque nadie lo quiere. Pero ¿a qué derecho se vincula el aborto? Se derecha al derecho a la maternidad. Claro. Porque si el aborto está prohibido y hacerse un aborto está castigado penalmente, ser madre es una obligación. Ser entonces. madre es una obligación. Opción. Exactamente. ¿No? Se cercena el derecho a vivir la maternidad como un derecho y como una opción. Entonces, es falso que la antinomia sea aborto o maternidad. Claro. La antinomia es una sociedad en donde se rige por el derecho a la libertad de las personas, en todos sus términos, y también elegir recibir a un hijo o una hija en las condiciones adecuadas. ¿Resolver cuándo? Porque sí. Quizás no es es que en este momento esa mujer no puede, por un montón, te hablo hasta en lo que tiene que ver conmigo, hasta en el arte, sí. Una bailarina y dice, no, en este momento no puedo, porque me estropea, no quiero decir así, sí, pero digo, me cambia la vida. Porque me cambia lo que yo quiero hacer en los próximos años. Ahí está, o simplemente porque cuando quiera tener un hijo, lo quiero tener en las condiciones que tengo que tenerlo y dándole las posibilidades que le quiero dar, y si no las tengo que poder optar por no. Entonces es como un... Y sobre Argentina, yo admiro a los movimientos sociales argentinos, porque además esta discusión en el Congreso argentino, que yo recomiendo verla, la están emitiendo permanentemente por la TV Pública Argentina, y es muy entusiasmante desde el punto de vista del ejercicio cívico. Es decir, en este momento en que la política se cocina cada vez más entre pocas y pocos, ahí hay un despliegue de debate democrático. Pero además, este debate en Argentina es contracíclico, porque estamos viviendo el ciclo del oscurantismo, como decías vos, ¿no? Estamos viviendo el ciclo del avance de la negación de derechos. El propio Mauricio Macri es el portaestandarte de la negación de los derechos que muchos sectores vulnerables de la sociedad argentina conquistaron en las décadas pasadas. Y sin embargo, el movimiento feminista, el movimiento de mujeres argentinos logró instalar este tema y se está debatiendo. Entonces, toda mi admiración y mi agradecimiento. Pero es brutal porque además, siempre lo hablamos, una de las diferencias grandes que tenemos con los argentinos es la pasión con la que hacen todo, ¿no? Acá nosotros podemos haber hecho una manifestación en el Palacio Legislativo por algo político, allá piden que se vayan todos y rompen todo. Digo, es al extremo. Y también al extremo son los movimientos antiabortistas. También. Porque miren que si acá tuvimos campañas sucias con fetitos de plástico y demás, imagínense lo que es en Argentina. Sí. Que es a matarse. Sí. A matarse. ¿Cómo no? Cuando
en el proceso que va a Argentina, ¿cuándo sería que estuviera definiendo o cómo podría ser los pasos? Ellos tienen, había 700 personas inscriptas para hablar a razón de 7 minutos cada uno desde el 10 de abril. Y creo que hacen 2 sesiones semanales, creo, no estoy seguro. Entonces, eso es la parte de audiencia pública, que la comisión es un grupo de comisiones que se integraron y reciben. A partir de ahí empieza el debate de la comisión. Yo creo que seguramente tendrán el tino de agrupar los argumentos que reciban en 3, 4, 5 categorías: jurídicos, médicos, sociales, éticos. Y no sé qué va a pasar, porque la mayoría no está del lado de los partidos que han promovido este tema. Bueno, en realidad, los partidos que han promovido este tema son muy pocos, porque la bancada del gobierno anterior tampoco. No. Los K no promovieron este tema como cuestión de partido. Entonces, es un misterio. Ahora, ojalá que lo resuelvan. Ojalá que lo resuelvan, ojalá que avancen. Pero ya nos hicieron avanzar mucho en el campo del estado emocional y cultural de la región. Hay otra energía. Sí, ahí está. Rafael, muchísimas gracias. FESUR es una organización que ustedes lo ponen en las web y llegan, se pueden informar, pueden colaborar también, no tiene una financiación. Tiene financiación de Estado alemán. Yo igual te hago una aclaración. FESUR se dedica a muchas cosas, no solo. Tenemos un nodo feminista que yo participo de él, pero su eje es la cooperación política en sentido muy amplio. Todo el mundo en la web lo pueden ver. Así se informan. Muchísimas gracias, Rafael, un placer. El Liceo Zorrilla te recuerda. Nos une. Nosotros vamos a una pequeñísima pausa y ya seguimos. Hay más día a día todavía para vos. Voy a mirar hacia adentro y no sé si va a gustarme ese encuentro.